Está el rabino mesiánico Joseph Chemi presentando chan, charán, chan, chan, el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Esperen que tienen que bajar la unción del Espíritu. Así que baje la unción. Poné la música. Y aparece el rabino de abajo y pasen las nubes. Pon el pianito. El pianito. Chan, charán, chan, 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 charán. Va a caer todo grabado eso, ¿no? Sí. Un viejito. No, pero tengo que hacer el efecto de la columna de fuego. ¿Dónde Y tenés nada, la chica ¿por de cuál? O la nube. Y también quiero una chica que me peine, que me tome la manita, Y la paloma que de me eche atrás, ropa, la paloma. todo, completito. Me bañan, todo, me meten en la Me cabeza, abanique. me abanican, Pare de el sufrir. cafecito acá al lado, Pare de sufrir. pare de sufrir. La bendición rabínica, Cuesta. $1000. Vamos. Mateo capítulos 15, versículo 1 al 3. ¿Está en vivo? Sí. No estamos en vivo. Está grabando, ¿no? Estoy grabando. Perfecto. 1 al 3. Eso queda grabado para el curso. 15, 1 al 3. ¿Quién lee? Vamos. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de la ciudad de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? Pues no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero Jesús les preguntó: ¿y por qué también desobedecen ustedes el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Al 3, ¿no? ¿Quiénes se acercaron? Los Ciertos fariseos. Los perushim. Los fariseos. Perushim. Una palabra nueva, ¿qué es perushim? Fariseos en hebreo. Ok. Perushim. Ya van a aprender el hebreo, así van a aprender. Los perushim se acercaron a los fariseos. Ciertos fariseos. ¿Por qué ciertos fariseos? Y maestros de la ley. Maestros de la ley de la Torá dice, ¿no? ¿Por qué dice ciertos? Porque imagino que eran pocos. No. Eran algunos de No. Grupos. Sí, porque habían 7 grupos de fariseos. Se acercaron de ciertos grupos. No había un solo grupo de fariseos. Había 7 grupos de fariseos. ¿Vamos? Se acercaron de ciertos grupos, no determinan cuáles, y se acercaron rabinos también. Rabinos. Se acercaron también rabinos, que son fariseos también. Seguramente los que estaban vinculados al Sanedrín, ¿no? No tenemos idea, acá no tenemos esa idea. Entonces dice, ¿por qué sus discípulos comen sin Netilat Yadayim, sin haberse lavado las manos? ¿Y qué le contesta a Yeshua con esa lengua sarcástica que tenía el muchacho? Rápidamente le contesta. ¿Qué le contesta? Porque ustedes vieron los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar sus tradiciones. Muy bien. ¿Qué le dice? Es Netilat Yadayim versus tradiciones de los hombres. Pero aparte de las tradiciones de los hombres, él dice que está, ¿qué es lo que anulan? El mandato de Dios. El mandato. O sea que anulan, anulan la Torá. Mandato de Dios es la Torá. O sea que es palo por palo. Los perushines venían a decir, ¿por qué ¿por qué tus discípulos están impuros para comer el alimento? Y Yeshua les dice, ustedes anulan la Torá. Esto es una pelea. Directo. Vamos a leer todos los versículos que continúan para desarrollar el tema. Aquí esta versión dice quebrantan, ustedes quebrantan. En esta versión dice quebrantan la Torá. Sería más grave. Leamos más versículos. Del 3 hay que leer del 4 al, así vemos todo en un concepto. Al 14. Porque Dios dijo: respeta a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre que muera.
Pero ustedes dicen que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga así, ya no tiene que ayudar a su padre o a su madre. Así ustedes han dejado sin valor el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. La queja de Yeshua ahí es que cuando la persona, el hijo, no quiere ayudar económicamente, honrar a sus padres, honrar es ayudar económicamente, honra, dinero. Entonces no está cumpliendo. ¿Con qué no está cumpliendo? Con el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Le darás sustento. ¿Por qué? Porque papá y mamá ya son viejos. Entonces los sostendrás hasta el final de sus días. Entonces, ¿qué hacían los que no querían gastar plata en eso? Decían, no, todo lo que yo tengo es para Dios. Ah, ya lo dijiste, está aprobado. Está aprobado. Listo. Los fariseos lo permitían y los saduceos también. Entonces Yeshua dice, ¿cómo tiene esa costumbre si está en contra de los 10 mandamientos? Es muy fuerte eso. Les está mostrando que son unos hipócritas, que van detrás de lo que le conviene a la gente y no de lo que Dios dice. Seguimos. Entonces, Hipócritas. Sí. Bien dijo el profeta Isaías acerca de ustedes cuando escribió, esta gente me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. bien. De nada sirve que me rindan culto, pues sus enseñanzas son solamente mandatos de hombres. ¿Qué más? Entonces llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra en la boca del hombre no es lo que lo hace impuro, más bien lo que sale de la boca del hombre es lo que lo hace impuro. Entonces los discípulos se acercaron a Yeshua y le dijeron, ¿sabes que los fariseos que aprendieron al oír lo que dijiste? Sus discípulos eran tan hipócritas como los fariseos. ¿Por qué? Porque están pensando en lo que el otro piensa y no en lo que se debe hacer. Ese era el nivel espiritual de sus discípulos, que cambió en Shavuot. Ya lo vamos a ver en su momento. Dale. Entonces, Perdón, ¿puedo Sí. interrumpir? sí, De esta frase se toma la justicia no para justificar cualquier tipo de alimento. sí. Ahora vamos a ir. Entonces, Pero él le contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego le sirve de guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo. ujú. Pedro entonces le dijo a Yeshua, explícanos este ejemplo. Explicame, Pedro. Yeshua dijo, Ahora eran duros, no entendían un pito lo que le decían. Nunca entendían. Dale. entonces Yeshua dijo, ¿tampoco comprenden ustedes? Ese es Pedro que se enojó. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y después sale del cuerpo? Pero lo que sale por la boca viene del corazón y esto es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los chismes. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Bien, ¿alguna otra versión para el último versículo? Muy mala traducción el último versículo. Sí, Pero no importa. ¿Alguna otra versión para el último versículo que leyó Pedro? ¿Qué versículo es? 20. El 20. 15-20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí está, no está el tema de la ceremonia. Eso ya es idea cristiana. ¿Es lavarse o no lavarse? Esto es lo que de veras corrompe, pero uno no se corrompe por comer sin lavarse primero las manos. Uno no se impurifica sin lavarse primero las manos. De tirar y arai. Y arai. Y vos hablaste de los alimentos. Ah, estoy todo en hebreo, perdón. Alimentos. Vamos a ponerlo en español. Perdón. Es puro, impuro, lavado de manos, mandamiento de hombres y alimentos. Bueno,
primero vamos a descartar, para entender todo esto, lo primero que vamos a explicar es lo que ha hecho el cristianismo. A partir de acá, entonces, como Cristo dijo que todos los alimentos son puros, quedan anuladas las leyes de comida que Dios dijo en Levítico capítulo 11. Por lo tanto, podemos comer cualquier cosa, incluido el cerdo. Porque Cristo vino y cambió la ley. Contestación a esa barrabasada es que Yeshua nunca habla sobre los alimentos. 1. 2. Yeshua, el Mesías, nunca puede venir a anular la Torá. Porque él dijo en Mateo 5:17 que no viene a anular la Torá, sino a cumplirla. Entonces hay que ponerse de acuerdo. O la anula o la cumple. Es una barrabasada absoluta. Todo hecho para separarse del pueblo judío. La Torá está primero. Listo. O sea, esto está totalmente fuera. Pertenece a los ciegos, guías de ciegos. Y para que quede grabado, a los ignorantes de la Torá. Sigamos. Sigamos. ¿Cómo empieza la situación? Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos. 15, 1, 2, 3. En otra versión, que no sea la versión de yo, pero a ver qué tenemos. Saliendo... Sí. Bueno, ¿Qué versión tenés vos? un segundo. La Reina Valera, Bueno, de 1960. bueno. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bien. ¿Qué otra versión hay? Esta que es la de New Living Bible. Dice: ciertos fariseos y jefes judíos de Jerusalén fueron a entrevistarse con Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua? Dijeron. Sí. No están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer. A lo que Jesús respondió: ¿y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones? Bien. ¿Qué otra versión? ¿Qué tenés en la nueva Biblia Internacional? Sí. ¿Qué dice la Internacional? Se acercaron a Yeshua algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y les preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Yeshua les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim a causa de la tradición? En ninguna de las versiones les aparece que estaban recogiendo espigas. No, acá no. No, pero eso no es en otro, No es en otro capítulo. otro capítulo. Sí, Marcos 7. Sí, porque eso es porque Estaban ¿por qué en trabajan en Shabbat? ¿Por qué están Shabbat, separados? porque trabajan en Shabbat. Bueno, lo que está sucediendo acá es lo siguiente. En esa época, la costumbre del Etilat Yadayim, lavarse las manos, todavía no estaba establecida. Había discusiones sobre esa tradición. O sea, esto es una pura discusión rabínica. Totalmente. Sobre esa tradición. Como todas las tradiciones en el pueblo de Israel, ¿qué se dice? Que provienen del monte Sinaí. Todas provienen de lo que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Con eso le das un sello de que esto lo dijo Dios. ¿Dónde está escrito? En ningún lugar. Esto recién en la época de Yeshua se estaba discutiendo sobre el lavado de manos antes de comer. La puntualidad acá, créanme ustedes, no es el lavado de manos. Este no es el problema. La puntualidad es otra. ¿Qué es puro y qué es impuro? Porque lo que están haciendo, esto tienen que tener una mente muy abierta. Lo que están haciendo los que se acercan a Yeshua no es enseñar sobre el lavado de manos. No van a esto. Van a acusar. Buscarle la falta. Cuando uno acusa al otro sobre una falta, se está poniendo en un lugar superior. Y
Y al ponerse en un lugar superior, lo que está mostrando es que su corazón está impuro. Porque el lavado de manos supuestamente te purifica para comer el alimento. Por lavarme las manos, ¿eso me va a cambiar el corazón? ¿La intención? No. Si mi intención está impura, no importa el acto que yo haga. Erré en la intención. Ahora bien, se los voy a decir, no lo vamos a buscar para ganar tiempo. En Pesaj, en el Pesaj que pasó con sus discípulos, que nosotros tenemos registrado, pasó otros, pero que tenemos registrado, él le lavaba los pies a sus discípulos. ¿Por qué le lavaba los pies a sus discípulos? Porque los sacerdotes, antes de ofrecer los sacrificios, se lavaban las manos y se lavaban los pies. Lavarse las manos es la acción, lavarse los pies es el andar. El hacer y el andar. ¿Estamos? Entonces, no es cierto que Yeshua rechaza la pureza por el lavado, pero antepone la intención a la acción. Eso es lo que está pasando. Porque ¿cómo termina esta costumbre, esta tradición como todas? Te lavas las manos, estás puro. No, para. ¿Estás cumpliendo con el mandamiento? Esto es una consecuencia, es un agregado, es una tradición, es una interpretación. ¿Pero estás puro o no estás puro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde mirás realmente para ver tu pureza? Después. Por eso él dice que haciéndolo como lo estaban haciendo, de manera mecánica y buscando en lo externo, lo que debería ser interno, es que se vuelve un mandamiento humano. Y es agregarle a la Torah una condición que la Torah no pide. Evidentemente, todo esto no tiene nada que ver con los alimentos. Eso es obvio. ¿Entendieron hasta ahí? Bueno, perfecto. Ahora, hay otra tradición mística, ¿sí?, que plantea lo siguiente. Esto es misticismo. Se toma o se deja. Esto es misticismo. Los que son hipermísticos es así. Los que no son místicos es, bueno, es incomprobable. No importa. Yo se las digo. Por ahí las hay. Se dice que el espíritu sale del cuerpo a la noche y se purifica. Entonces vuelve al cuerpo y la manera de purificar otra vez el cuerpo que ha quedado impuro es lavándose los dedos, las puntas de los dedos, que es donde ha quedado la impureza. Entonces por eso hacemos Netilat Yadayim cuando nos despertamos. Eso es misticismo. Se toma, se deja, se hace, no se hace, cada uno lo decide. Ese es el lavado de manos cuando nos despertamos. Pero este lavado de manos es cuando comemos. Lo que hay que tener en cuenta acá es otra cosa, que todavía no la dije, y es que en el pueblo judío, el concepto fariseo, que después quedó para el pueblo judío, la mesa donde comemos, es el altar del templo. Y en el altar del templo, antes de que el sacrificio se hiciera, el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies. Entonces, antes de comer la comida, que la comida es el sacrificio y la mesa es el altar, y como este es un pueblo de sacerdotes, hace Netilat Yadayim, nos lavamos las manos antes de comer. ¿Entienden? Sí. Entonces, lo podemos hacer porque cumplimos Torah, como sacerdotes, nos lavamos las manos antes de comer. Pero haciendo hincapié en que la pureza no está en la acción, sino en la intención, en el proceso de la vida. ¿Entienden las diferencias, no? Bueno, si no, caemos en que me purifico con esto. Y es lo que yo dice, no, primero mira adentro. Primero hay que mirar adentro, porque del corazón impuro nacen los errores del hombre.
¿Muy claro? Bueno, digamos. Por último, no es cierto, que Yeshua con esto rechaza las enseñanzas de la Torá oral. No es cierto. ¿Por qué? Porque él subió a Jerusalén en la fiesta de Hanukkah. Y la fiesta de Hanukkah, la fiesta de dedicación, como se la traduce, es una festividad de la tradición oral, no es una festividad de la Torá. Entonces, no es cierto que rechaza toda la tradición oral. Rechaza ciertas cosas que están mal interpretadas. Claro, pero Sí, como está redactado pareciera. es como te lo enseñaron y como lo leíste siempre. Claro, por eso digo, como está redactado por estas versiones. Pero es más, las versiones dice las versiones porque en una, el ceremonial, el rito, eso lo pone el traductor. Para el traductor es un rito, un ceremonial, porque no lo entiende, no sabe qué está haciendo. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Los judíos son ritualistas, los cristianos tenemos la libertad de espíritu. Claro, y Yeshua es otra cosa que no tiene nada que ver con el judaísmo. Es una fantasía absoluta de parte de los traductores que ya traducen desde un lado determinado. Con intención, digamos. Con una intención determinada. Y yo no contradice, no hay que levantar la mano. Justamente, dice, pues, están acusando de que están impuros, estos están puros. Vengan a preguntar qué significaría el lavado de las manos, vengan de otra manera, ¿por qué vienen a atacar así? Entonces, si me estás atacando, ¿de qué pureza me estás hablando? No, contraataca también diciendo algo más grave. Por supuesto. Que lo deja morir de hambre a los padres. Totalmente. ¿Te está preocupando por esto? ¿Esta es la impureza? Fíjate lo que ustedes han aprobado. Por supuesto. Sí. Bueno, versículo 20 decimos. Entonces lo vamos a leer. ¿20? Sí. Hasta el 20 ahora. Bien. Vamos a leer lo que continúa. 21 en adelante. ¿Quién es? Jesús salió de allí y caminó. Yeshua salió de allí y caminó los 80 kilómetros que lo separaban de la región de Tiro y Sidón. Una cananea que vivía por allí se le acercó suplicante: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la atormenta constantemente. Jesús no le respondió ninguna palabra. Yeshua no le respondió. Yeshua no le respondió ninguna palabra. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: dile que se vaya, que ya nos tiene cansados. Entonces Yeshua le dijo a la mujer: Para. Que se vaya, que nos tiene cansados. Sí, Nos tiene esos cansados. fueron los discípulos. ¡Qué bárbaro! Se parece al rabino Dios. Dale, toma. Entonces Yeshua le dijo a la mujer: me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella se acercó más y de rodillas le suplicó de nuevo: Señor, ayúdame. No creo que sea correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Le replicó Yeshua: sí, respondió ella, pero aún los perrillos comen la migaja que caen de la mesa. Tu fe es extraordinaria, le dijo Yeshua, conviértanse en realidad tus deseos. Y su hija sanó en aquel mismo instante. Bien. ¿Otra versión para todo este relato? Sí, es la de la Reina Valera. Ok. Saliendo Yeshua de allí, fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien. ¿Otra versión? La tuya, la ven
la Universidad Internacional. Partiendo de allí, Sí. Yeshua se retiró de la región de Tiro y Sidón. Sí. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y Yeshua no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Yeshua. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdeme. Él respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Yeshua, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana a su hija. Me vino una pregunta. Sí. Dijo que Jesús, que Yeshua nunca había salido de Israel. Y él dice que fue a la región de Tiro y Sidón, que es Líbano. O en ese momento pertenecía a Líbano o a Judea. Samaria. Samaria, no es de la costa. Samaria no tiene mar. Tirón donde estaba. En la costa. Pero él se acercó al Tiro y Sidón Ajá. y la mujer vino. No De fue al Tiro y Cananea. Sidón. Ujú. Pero él no salió. Ella fue. No él. Leamos el texto nuevo. Acá dice. A ver. En el versículo entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas que venían de Jerusalén. No. El El 21. Acá. Sí, pero yo decirlo que ella venía de Tiro. No, igualmente saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Saliendo de allí. ¿Y? No, eso. Él estuvo siempre dentro de la tierra. Se fue para esa zona, pero no entró al Tiro y Sidón. Y se le acercó la mujer cananea. ¿Quién es la mujer cananea? Esto es utilizado para decir que los cristianos, los gentiles, tienen más fe que los judíos. Claro. Y entonces son los que tienen el reino de los cielos, porque los judíos rechazaron a Cristo. Otra barrabasada del cristianismo. ¿Quién es esta mujer? No hay más información que la cananea. Está toda la información necesaria para saber quién es esta mujer. ¿Qué tiene que ver los cananitas con los judíos? ¿Qué tiene que ver la religión de Canaán con la religión de Jerusalén? Nada. La mujer se le acerca y le dice: hijo de David. Hijo de David es Mesías. Entonces es una prosélita. Si no, no tenía ni idea. Claro. No tenía ni ¿Cómo idea sabía? de lo que estamos hablando. Acuérdense que cada pueblo tiene su Dios, su lenguaje, su cultura. Se le acerca y le habla en términos judíos, en términos de Israel. Entonces ya era una prosélita, no era cualquiera. Primero. Quiere decir que no era una gentil en esos términos, de no saber nada de nada, sino que tenía idea de que había un hijo de David que representaba algo. O sea, le estaba diciendo: vos que sos el Mesías, ayúdame porque mi hija está endemoniada. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hace él? No responde, la ignora. No. Le responde. ¿Sí? ¿Qué le dice? Pero en la segunda exclamación, En el contexto, primero no le dice nada. Después le empieza a responder. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué es lo que hace? Y que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, esa es la respuesta. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Esto es una técnica rabínica. Es una hipérbole. Esto es rabínico, esto es fariseo. ¿Qué es lo que hace? La rechaza. No hace caso. Después, ¿qué le dice? Yo tengo que ir a Israel, no con los gentiles. La vuelve a rechazar, la ofende, la está ofendiendo. Le va lo más profundo posible. Se tiró los perros. Y después le dice: pero los perrillos no, yo a los perros les doy nada.
para el pueblo judío, el perro es el que se impurifica porque come de cualquier cosa. Es el que está en el nivel del cerdo. Sí. Le está diciendo que ella es lo peor, de lo más impuro. Es una impura. ¿Está bien? 3 veces. 3 es el superlativo. Es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. ¿Por qué hace eso? Esto es una técnica, esto es rabínico. ¿Por qué hace eso? La prueba. Para probar. Para... No es una prueba. No es una prueba. Así piensan los cristianos, no se ofendan. Te está probando el Señor. No. Está buscando la reacción de ella. No. Una prueba es un juego, muchachos. No diga bueno como cualquier cosa. Una prueba es un juego. A ver cómo sos vos. Está buscando la reacción. Te rechazo para que quieras. Te vuelvo a rechazar para que más quieras. Y te vuelvo a rechazar de todas las formas posibles para que más quieras. Cuando le contestó sobre el perrillo, ¿qué le dijo? Que se haga de acuerdo a lo que vos estás sintiendo. Y se curó la hija. Es una técnica rabínica. Muchas veces cuando nos vienen a decir, me quiero convertir al judaísmo, no, vos sos impuro, andate con los cristianos. No, pero rabino, no, andate. Pero ¿cómo me está echando? Sí, andate. Te estoy probando a ver hasta dónde. Bueno, ¿y qué quedamos? Claro. ¿Qué quedamos? Es buscar la reacción de la persona. Es hacer que la reacción se produzca. No, pero yo, no. Me quiero circuncidar, no estás preparado. No, pero yo, no estás preparado. No, pero el Señor me lo mostró el corazón. Eso no es para vos, es para los que somos judíos. A propósito se lo decís. Le pegás bien adentro. Entonces ahí vas a ver la reacción de la persona, cómo le crece el anhelo. Una técnica rabínica, de hipérbola, de un extremo al otro. ¿Cómo termina la historia? Que ella recibe lo que va a buscar. Eso nos pasa en la vida. Esto está copiado de lo que Dios hace con nosotros en la vida. Pedimos algo, te lo niega, 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 hasta que solamente deseas eso. O sea, a ver, este señor, este hijo de David, estaba diciendo, andate, sos una argentina, una impura, ¿qué haces conmigo acá? Sos tan impura como los perros. La verdad que fuertísimo. Ella se sostuvo. Cuando lo deseó con todo su ser, se lo otorgó. Y se lo otorgó, no es que Yeshua se lo dio, sino que fue de acuerdo a la fuerza que ella puso. Que se haga de acuerdo a lo que vos estás pidiendo. Vos pedís, hacete cargo. Y se dio. Es el aprendizaje por el negativo. Rabino, Libre. perdón, ¿no? Pero yo no creo que le ofendió en ninguno de esos 13 puntos. No, ni siquiera cuando le dice perro, porque le dice perrillo. ¿Quién de acá no ama a un perro? Yo a mi perro lo amo. Inclusive Pero ahí Pero ahí no. no está Sí, teniendo no, el pero concepto. de ese No punto... tenés el concepto Pero tenés el concepto el de lo que perrillo, implica. entiendo, ¿eh? El perrillo no es un perro callejero, es un perro de hogar, el perrillo, es un No. cachorro. Lo estás leyendo con otros ojos. Lo que te estoy diciendo es que cuando vos viste el primer día acá en la comunidad, ¿cómo se llama Lucas? Ah, vos sos judío, andate. Pero ¿cómo? Yo el Señor acá, andate. Acá solamente los judíos o los que son realmente prosélitos. No, pero yo estudié la Torá y estoy buscando otro lugar y después volver. ¿Qué es esto? En el concepto judaico, en el concepto judaico, el perro es el impuro. El impuro del impuro. Como el cerdo. Como los hinchas de Boca, los hinchas de Racing. Va todo incluido. En Medio Oriente se tiene al perro como lo más impuro que hay. Sí. En el perro habitan los demonios. De ahí El perro y el cerdo. que su hija está endemoniada. Claro. En el perro y en el cerdo habitan los demonios. En los hinchas de Boca, los hinchas de Racing. Son los ejemplos modernos, argentinos. No lo digan los rojos. Claro, porque el demonio Somos- están poseídos por los independientes. Nosotros somos el fiscal divino. Dios nos necesita.
Dios lo necesita. El de la crema. Eso es bueno. Bueno. En resumidas cuentas, es una técnica rabina de aprendizaje. El no. El no es una técnica. Sí, que de hecho, No entendida. Inversa, que de hecho psicología inversa. todos los rabinos de las distintas corrientes hacen sí, eso hoy. Sí, es la manera que tenemos de sacar lo mejor de la persona. Por el negativo y no por el positivo. Y la canonía habla de Para hacer que la persona crezca en su deseo. Esa es la idea. digo, la reflexión de la canonía que podía escribir, ¿no? Porque no lo contradice y dice sí, pero hasta las migajas, o sea, le Sí, da una respuesta tremendamente sabia. sí. Justamente por eso no le contesté. Cualquier otro se hubiese enojado. Si no le hubiera hecho otra cosa, le hubiera puesto la mano, la curaba y se iba. Pero él buscaba desarrollar el alma. Por eso es el Mesías. El Mesías hace eso, desarrolla los planes. Eso nos pasa en la vida. Tenemos un trabajo mejor, tenemos un mango, tenemos problemas y Dios, y no te da, y no te da, y no te da, hasta que no aguanta más y ¡tic! Lo tenés ahí. Cuando desarrollaste lo tenías que desarrollar. Lo que habría que ver, y no está explicado en el texto, porque el texto es muy corto, es cómo es que la hija termina endemoniada con ella teniendo ese tipo de creencia. Hay que ver qué prácticas tenía la hija, qué prácticas tuvo ella anteriormente. Hay un montón de cosas que el texto no nos dice. No dice, pero ella viene de Tiro y Sidón, es decir, viene de la prostitución sagrada, del politeísmo. Habría que ver, pero el texto no nos dice nada, no podemos avanzar sobre eso. Lo que sí es llamativo, que teniendo semejante desarrollo de fe, de solidez, tengo una hija que sea endemoniada. ¿Sí? Pero bueno, el texto no nos dice, no podemos avanzar sobre eso, estaremos especulando sobre algo que no sabemos. Igualmente hay una contestación de Yeshua que es interesante, y es que él no vino a los gentiles, sino que vino al pueblo de Israel. Claro. ¿Dónde se mantiene esa? Esa es una enseñanza de Yeshua. ¿Dónde se mantiene eso? En todos sus discípulos. La tradición cristiana va a decir, después la tradición oral va a decir que Tomás murió en la India, que el otro murió por allá, pero no hay... Fueron a buscar y no encontraron nada. En ningún lugar encontraron nada al respecto. Es tradición oral. Es tradición oral. 1. 2. La segunda generación de creyentes, que es Rav Shaul, Pablo, él dice en Romanos 15, al judío primeramente y después al gentil. Es decir, la tradición oral real contradice la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iba primero Rav Shaul? A la sinagoga. Primero el judío y después se sumaba al gentil. Y esa enseñanza no vino de Pablo. La enseñanza de Yeshua a sus discípulos y de los discípulos a los discípulos de los discípulos. Y después se cambió. Se sumaba, no lo buscaba como enseñan. Claro, se fueron sumando. Claro, no hacían proselitismo. No se hace proselitismo. No había proselitismo. Dentro de la sinagoga donde iba Pablo había también prosélitos, que ellos creían, y con ese sector que creía más que los ortodoxos, que eran influenciados por las ideas de Jerusalén, de rechazar el nuevo camino, de ahí nacieron las... Sí, igualmente más allá de la ciudad de Jerusalén, hay una cuestión que lo vamos a ver en el capítulo próximo, y es que en la esperanza de la venida del Mesías viene la restauración de la creación. Y eso es algo que no pasó. Entonces, eso es lo que lleva al judaísmo a plantear de que Yeshua no es el Mesías. El problema con Yeshua es, uno, el cristianismo, que no es indefinible para el judío, desde todo punto de vista. Y el otro problema es que dos cosas nos pasaron: la resurrección de los muertos y la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Empezó la resurrección de los muertos con la resurrección de Yeshua. Empezó, pero no pasó a todos. Empezó por él. 2, la restauración de todas las cosas, estamos en el estadio en el cual la restauración es individual, pero no ha sido colectiva. Porque si no, el mundo ya estaría en el jardín de Edén. Entonces, todo es como lo queramos ver.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque la esperanza mesiánica era que viene el Mesías y hay resurrección de todos, juicio, resurrección de todos y después el final de los tiempos. Y eso no sucedió. Sucederá en el futuro, eso es lo que nosotros creemos. Pero la esperanza era otra, no estaba clara. Como son esperanzas y son profecías, son interpretables de acuerdo a las cosas que van pasando. El día que el pueblo de Israel reconozca a Yeshua como Mesías, se va a reinterpretar todo lo que se interpretaba de una manera y se va a interpretar de otra manera. Siempre pasa así. Como es profecía. La profecía se entiende más. En ese sentido, Maimónides fue grandioso cuando dijo que la profecía se entiende después de que pasa el acontecimiento, no antes. Antes se profecía. Cuando pasó, esto es con esto, esto con esto, esto con esto. Mientras tanto está la guerra de egos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Y todo eso. Bueno, muy bien. Finalizamos el capítulo 15. Próxima vez veremos capítulo 16 del libro de Mateo. Muchas gracias, muy amables. Que el Señor los bendiga y los guarde. Deje su donación para la comunidad y déle de comer a su hijo. ¿Por qué? ¿Qué cree que tiene hambre? ¿Qué tenías hambre? No, viene con